Bien amigos, estamos ya en este nuevo episodio de Elite Diamond Wellness a través de toda la plataforma de Diamante 23. Yo soy León Telandino y como siempre me acompaña el doctor Rafael Uzcategui, especialista, eh, especialista médico, especialista en medicina integral para el béisbol, medicina aplicada al béisbol. em, Rafa, y siempre un gusto tenerte acá para conversar de distintos temas que tienen que ver con la salud y el bienestar de nuestros atletas, todo lo que afecta y todo lo que es salud alrededor del béisbol, buscando como siempre el norte de lo que es este programa de Elite Diamond Wellness, que es la longevidad en los peloteros. ¿Cómo estás? Bien, Leonte, gracias. ¿Cómo estás? Saludos a ti, saludos a toda la audiencia. También siempre un gusto estar aquí en cada programa y poder debatir y conversar y aconsejar a toda la comunidad de atletas hispanos, no solo en los Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica en general. Bueno, hoy antes de entrar en ciertos temas, quería tocar contigo ciertas cosas. Bueno, ya estamos casi en la mitad de la temporada de Grandes Ligas 2024. Se acerca la pausa del Juego de Estrellas. Y me llama mucho la atención porque algunas de las noticias de la semana está un tema que se ha vuelto popular, se ha vuelto un tema a veces controversial entre algunos de los peloteros, porque como bien sabes, está el llamado a esta tradición en el béisbol que se llama el Juego de Estrellas. Una cosa es lo que vemos, el Juego de Estrellas, las festividades, etcétera, todas las actividades que ocurren en la ciudad sede, en este caso Arlington, Texas. Pero por otro lado, marca una pausa, la única pausa larga dentro de la temporada de Grandes Ligas, dentro de un calendario muy complicado, un calendario bien apretado. Y esa pausa tiene que ver de que a partir los partidos se acaban el día domingo y luego lunes y martes son las actividades donde participan activamente los peloteros de roster de Grandes Ligas. Y luego prácticamente tienen miércoles y jueves también libres para incorporarse para continuar el calendario el día viernes. Es decir, dentro de un calendario que no para, tener 4 días de inactividad es, es prácticamente un lujo. Es para un los, oasis en el medio del desierto. es un oasis en el medio del desierto para los que no van al Juego de Estrellas. Correcto. Pero por el otro lado, los que van es considerado, bueno, un privilegio, es considerado uno de los puntos altos de los puntos altos de los highlights de la carrera de un jugador. Eh, para el pelotero representa eh, una forma inclusive de estatus, de negociar un mejor contrato, de demostrar lo que puede hacer, porque es considerado un logro, un hito, ir al Juego de Estrellas. Y para los fanáticos, obviamente, porque los fanáticos ver este tipo de peloteros en este evento siempre ha sido una tradición, porque el fanático al fin y al cabo se siente parte de esto porque vota por estos peloteros. Sin embargo, hay algunos peloteros específicamente, por ponerte un caso, el Rafael Devers, quien dice, no, yo tengo una lesión en el hombro, tengo una dolencia en el hombro y voy a aprovechar para descansar estos 4 días. Y esto entonces es motivo de crítica porque entonces dicen los jugadores, los fanáticos dicen, ya va, pero es que nosotros queremos que un jugador como Rafael Devers esté ahí, queremos verlo entre la élite de los jugadores de Grandes Ligas. Y por el otro lado el pelotero dice, no, yo prefiero descansar. Eh, y, pero mientras tanto está en juego. Entonces dice, pero ya va, pero estás descansando. Si estás lesionado, ¿por qué no descansas actualmente? Y si quieres descansar, ¿por qué no es durante el juego? ¿Por qué lo tomas durante el Juego de Estrellas? Es decir, es bien complicado ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que recomiendas tú? ¿Cómo ves esto de este break de descanso de los peloteros en esta época de la temporada?
Súper interesante, Leonte, la pregunta y el comentario. Bueno, voy a responder primero como fanático. Obviamente, como fanático del béisbol que soy, me gustaría que todas esas estrellas que son escogidas, porque se supone que han sido escogidas porque están digamos, en un momento, durante la temporada ha sido lo más resaltante como jugador durante la temporada, ¿correcto? Y los quieres ver en esa reunión con los demás. O sea, obviamente, como fanático te tengo que decir, me gustaría verlos. Ahora, como health coach, como parte que somos del programa de Elite Diamond Wellness, debo responder que si alguno de los jugadores que está con nosotros en algún momento plantea o pregunta ya una recomendación médica profesional, ¿ok? Tomando en cuenta la fatiga física y la fatiga mental que genera la temporada, ¿ok? Sí, yo le pudiera decir, aprovecha el break y tómate 4 o 5 días de descanso, porque te falta el segundo tramo, que muchas veces es el tramo más importante, ¿ok? Pensando en una postemporada. Y la gente tiene que tener en cuenta también que la temporada no arranca con el primer juego oficial. La temporada ya arrancó el 10, 12 de febrero, cuando se reportan al campo de entrenamiento. Y tú sabes, y para el que no lo sepa, la rutina del jugador durante el sprint training es reportarse a las 7 de la mañana a su complejo de entrenamiento, entrenar de 7 de la mañana a 11, prepararse para uno de los juegos cuando comienzan los juegos de sprint training, jugar 3, 4, 5 innings y terminan desocupándose a las 3, 4 de la tarde para repetir todo hasta el siguiente día. ¿Okay? O sea que todo esto arranca formalmente desde el sprint training, desde febrero, desde mediados de febrero. Entonces, desde el punto de vista de la salud, no te voy a decir que si algún jugador quisiera bypassear el juego de las estrellas, porque él dice, bueno, ya fui a uno, ya viví la experiencia, creo que me merezco el descanso, necesito cumplir objetivos personales y objetivos colectivos con mi equipo, creo que yo lo apoyaría. Wow. Como asesor de salud, como fanático de las estrellas, porque te quiero ver con las otras estrellas o con el resto de la élite del béisbol. A nivel de negocio, ¿qué por ejemplo, qué se les recomienda a los peloteros? Bueno, si a nivel de negocio, ya más bien esa pregunta la puedes responder tú, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo maneja la imagen el jugador, yendo o no yendo a un juego de estrellas, ¿no? Creo que más bien ahí tú serías tú quien tomaría el micrófono o la respuesta. Bueno, yo lo que digo es que es un tema de cómo mostrarlo a la opinión pública, cómo digerirlo, de qué manera plantearlo, que no se vea como una falta de interés por parte del pelotero. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el pelotero, cualquier pelotero de este nivel, que va al juego de estrellas, pues los que van al juego de estrellas de Grandes Ligas terminan siendo, pues, jugadores élite, ¿no? de Grandes Ligas. En el caso, por ejemplo, también como que está ocurriendo con José Altuve, quien ha dicho que no va a participar al juego de estrellas para una dolencia en la mano producto de pelotazo. Y yo creo que es más allá de esa dolencia, simplemente está diciendo yo prefiero pasar 4 o 5 días descansando, menos tomando un break, haciendo un reset en casa, círculo de confort, y luego regresar a la segunda mitad que queda, ¿no? del calendario. Yo creo que es la forma como se manda el mensaje al final. Sí, yo creo que como se manda el mensaje para que el fanático no vea o no luzca como un desprecio. Está desestimando de que hay un desprecio para el evento, de que yo prefiero estar descansando en vez de ir al evento, y precisamente para que el fanático no pierda el interés en el evento. Porque si el fanático siente que el pelotero está desestimando quizás el evento más grande que se organiza en el deporte durante el año, entonces el fanático va a decir, bueno, pero si él lo desestima, ¿para qué lo voy a ver yo? O sea, el pelotero tiene que tener un sentido de relevancia para que el fanático también le dé un sentido de relevancia. Bueno, lo que pasa es que el argumento que usan, que no digo argumento porque no dudo de la veracidad de eso, es querer cuidar su salud y descansar. O sea, creo que eso es un argumento importante, estar
para los juegos que en realidad importan si están peleando por un potencial pase a una postemporada, ¿no? O sea, creo que eso pues no está de más. Recordemos que las lesiones musculares son muy frecuentes en el béisbol y ahorita siempre, y bueno, tú que tienes muchísimos años cubriendo las grandes ligas, ahora en esta segunda mitad de la temporada es cuando más vienen las lesiones, es cuando más hay que cuidarse porque ya, bueno, estamos en la época de verano, hay mayor deshidratación, desgaste. Tú sabes que aquí es cuando dicen ya los jugadores de campo, los bateadores, el bate les pesa más, hacer swing desgasta un poquito más. Entonces, y no es solo el juego de las estrellas, no, o sea, creo que hay una serie de eventos protocolares y sociales que los jugadores tienen que atender. O sea, no es que llegan, este año es aquí en Dallas, no es que lleguen acá a Dallas y se van al hotel a dormir. Tienen cenas, tienen reuniones, tienen eventos sociales a los cuales tienen que cumplir. Son pocas horas de descanso. Algunos volarán de la costa este, otros volarán de la costa oeste, 4 o 5 horas metidos en un avión. O sea, no es lo que vemos como fanáticos. O sea, ahí detrás de esto hay toda una logística bien compleja. Sí, es cierto. O sea, detrás de eso hay una logística muy compleja. Cada año se vuelve más complejo. De hecho, siempre hay las comparaciones, ¿no? Con el pasado. Porque si tú lo pones a ver, ¿qué diferencia tiene? Y para que lo entienda el fanático, ¿qué diferencia? Se preguntarán, bueno, pero por ejemplo, Cal Ripken fue a 18 juegos de estrellas. Willie Mays fue a 22 juegos de estrellas. Luis Aparicio fue a 20 juegos de estrellas. O sea, ese tipo de jugadores cada año estaban ahí, eran constantes y formaron la imagen de un evento donde era un privilegio estar. Entonces, hoy en día, la percepción ante muchos sería, bueno, si es un privilegio estar y te están invitando, tú no puedes decir que para descansar 3 días, cualquiera quiere descansar 3 días. A cualquiera de nosotros, cualquier persona de cualquier rama, si le dicen, mira, te voy a dar 3 días de descanso para que 3 días tú estés acostado viendo televisión, va a decir que sí en el mundo de hoy. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? ¿Qué crees que ha cambiado? Probablemente sea eso que estamos hablando, el enfoque que se le da ahora al juego de las estrellas. Probablemente todos estos eventos sociales, quizás hay personas que no son muy en pro de estos eventos sociales, que acompañan no solo al Home Run Derby, sino al juego de estrellas. Esas cenas, ese meet and greet, esas fotos. En estos días está viendo un red carpet. Hay un red carpet. Sí, eso es parte. Ahí, o sea, no es para nada crítica. Cada quien tiene su gusto. Habrá jugadores que se lo disfrutan, se lo vacilan, se lo gozan, están en todo su derecho, obviamente. Pero quizás hay otros que eso no les llama tanto la atención, pues porque lo notan como quizás un desvío, una desconcentración, una pérdida de foco de lo que ellos quieren mantener. Y pues quizás para estar en eso dicen, bueno, tengo una molestia en el hombro, en la mano, prefiero estar descansando. Ya viví la experiencia, ya la cumplí, ya es un checkmark en mi carrera. Voy a cuidar mi salud y mi longevidad para estar atento y sano y disponible para mi equipo. A lo mejor eso. Otra cosa, Leonte, creo que el béisbol ha cambiado y esto, ya, dame tu opinión. Y vuelvo al tema, pongo como comparación el famoso tema de Luis Arraez. Ya no se valoran tantos jugadores estilo Luis Arraez, valoras más otro tipo de jugadores. Quizás ya no se le da tanto valor al gol de las estrellas o ya no es tan importante como era antes. Ya es más un tema más mediático que atlético como tal, ¿no? No lo sé. Bueno, el tema mediático siempre está presente y cada año más, porque el béisbol al fin y al cabo termina siendo un producto mediático. O sea, el béisbol es un producto mediático. Si no tuviera ningún tipo de interés para el fanático. Y si no tiene interés para el fanático, pues no hay un financiamiento de la industria como ahora, ¿cómo lidiamos con los atletas? Tú tocabas ese tema. ¿Cómo lidiamos con los atletas para que entiendan esto? O sea, para que el atleta entienda, es que no es solo es que de mí se espera el rendimiento en el terreno de juego, pero es que yo formo parte de este conglomerado, de este sistema, y a veces hay peloteros que dicen, es que a mí no me gusta todo este protagonismo, a mí no me gusta
esto me saca de enfoque, esto no es lo mío. ¿Cómo, cómo le explicas tú a un pelotero de que eso es una parte tan importante como su desempeño en el terreno? ¿Cómo se le explica? Bueno, creo que la palabra, la respuesta la tienes tú y al final. Todo esto forma parte del negocio o de la responsabilidad de ser un jugador élite. No es solamente pararte a batear o a lanzar o a recibir detrás del home como un catcher. Te debes a una afición, tú te debes a una fanaticada, de vez en cuando dar unas entrevistas, tomar una foto, o sea, porque eso forma parte de ser una figura pública, de ser una imagen pública. ¿Okay? Y creo que no solo como imagen, sino también para la salud mental, ya cuando estás a ciertos niveles, tienes que darle algo al fanático, tienes que darle algo a la prensa, o sea, no te puedes meter en una ostra y esconder la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, porque creo que va a ser peor, porque la persecución probablemente va a ser peor, y queriendo buscar paz mental, al contrario, lo que vas a encontrar es una tormenta mediática que va a ir en tu contra. Claro, correctamente, que es lo que crea a veces un efecto adverso. Así es. Mira, hoy también que queríamos conversar un poco sobre el tema de las lesiones musculares. Em, entiendo de las lesiones musculares, entiendo de que continúa siendo un tema que, sobre todo en esta época de la temporada, termina siendo como que el principal dolor de cabeza, uno de los principales dolores de cabeza y de músculos para los jugadores, precisamente viene por el cansancio, ¿no? Y por la actividad física. ¿Cómo tratamos, cómo lidiamos con lesiones musculares y cómo es esa relación que debe tener el pelotero y su cuerpo y su cuerpo de acompañamiento con el tratamiento de los músculos completos del cuerpo en una situación tan exigente? Fíjate que las lesiones musculares comprenden, Leonte, y para toda la gente que nos escucha, estadísticamente hablando, entre el 20 y el 40% de todas las lesiones que se producen en un jugador y que quitan tiempo de juego. Es decir, casi la mitad del tiempo de juego perdido por un jugador de béisbol se debe a lesiones musculares. ¿Son prevenibles? Sí. ¿Se puede minimizar el riesgo de incidencia? ¿Qué incidencia? ¿De aparición de estas lesiones? Sí, también. Pero esto conlleva un programa de tratamiento, un plan de trabajo de prevención primaria y prevención secundaria. Sobre todo, como ya lo hemos comentado en estos minutos que hemos hablado, esta es la parte de la temporada donde este tipo de lesiones comienzan a aparecer. No, hay dos fases. Justo en el inicio de la temporada, sprint training, inicio de la temporada, y en esta segunda mitad es donde hay mayor incidencia de lesiones musculares. Para poner un ejemplo muy claro y ponerle nombre y apellido, Blake Snell, ¿cuánto tiempo no ha perdido Blake Snell de juego esta temporada? Por lesiones musculares. ¿Okay? Solamente para poner un ejemplo. Y forma parte de lo que ayudamos a hacer, o de lo que tratamos de enviar un mensaje a través de este programa del Elite Diamond Wellness, de la prevención de lesiones musculares, para que tu rendimiento no se vea alterado y para que tu longevidad se mantenga y se prolongue en el tiempo. Fíjate, hay mostrarte esto, y es básicamente lo que es la lesión recurrente. ¿Cómo definimos? Ahí lo vemos, ahí la lesión recurrente al re-injury es aquella lesión del mismo tipo y localización que alguna lesión muscular previa en los siguientes 2 meses después del día final de la rehabilitación. ¿Okay? El 16% de las lesiones musculares se hacen recurrentes. Por ejemplo, estas cosas me gusta darlas con ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de nuevo. Vamos a ir con Blake Snell. Blake Snell tuvo esa lesión de su groin, de su ingle, correcto, al inicio de su temporada. Él tuvo una aparición, se lesionó, tuvo una re-injury o una lesión recurrente, porque habían pasado menos de 2 meses del último día que él terminó la rehabilitación. Entonces, eso es una lesión recurrente. Se producen, como dije, la probabilidad de que esto suceda es 16%, y con cualquier recurrencia aumenta la probabilidad. Es decir, 16% la primera recurrencia, pero si hay una segunda recurrencia,
la probabilidad de que haya una tercera se dobla al 35% aproximadamente. Wow. Entonces es muy importante trabajar las lesiones musculares porque estas se pueden cronificar y pueden acortar la longevidad o la vida útil del jugador. Wow. Es decir, este tipo ¿qué debe hacer un jugador? La pregunta es, ¿qué debe hacer un jugador cuando ya sabe que tiene una lesión, cuando por primera vez aparece una lesión muscular en su cuerpo? Ya después de que aparece, ¿qué es lo que se recomienda para que eso sea una cuestión solamente de una sola vez y ya? Ok, sí, hay formas, es lo que se llama prevención secundaria, pero quiero dar un momentico la clasificación de las lesiones musculares en cuanto al tiempo perdido, no en cuanto a la severidad médica, sino al tiempo perdido. Claro, la severidad médica y el tiempo perdido muchas veces van de la mano, ¿no? Aunque no todo el tiempo es así, pero por ejemplo, una lesión muscular mínima es aquella que solamente lleva de 1 o 3 días de ausencia, que es lo que tú ves en las notas de prensa o en los reportes de prensa o los reportes médicos de prensa de los equipos. El jugador está day to day, su evolución es día a día. ¿Okay? Tiene una fatiga muscular, una sobrecarga muscular, tómate un par de días de descanso de juego y a ver cómo te va. Esas son lesiones mínimas. Las lesiones leves es aquellas que llevan de 4 a 7 días de ausencia. Las lesiones moderadas es las que llevan de 8 a 28 días de ausencia, y esas lesiones severas musculares son las que llevan más de 28 días de ausencia. ¿Okay? Y obviamente tienen un riesgo ya, pues son programas más. Y volviendo al tema, ¿qué debe hacer algún jugador que ya tuvo una lesión muscular? Bueno, ir a un plan de prevención secundaria de lesiones musculares. ¿En qué consiste este plan de prevención secundaria? Es un plan que se ha elaborado en el cual tú trabajas ese grupo muscular que ya tuvo lesión para fortalecerlo y para disminuir la probabilidad de una recurrencia de lesión. Es decir, para tratar de llevar ese 16% a un 8, 7, 6% o un 0%. Y esta prevención secundaria debe ser de por vida, León. Esto debe ser un plan de manejo de por vida. ¿Por qué? Porque ya ese grupo muscular está afectado. Entonces el programa de prevención consiste en un plan de stretching, ¿ok? Un plan de entrenamiento de ejercicios excéntricos, un plan de entrenamiento de propiocepción, que es aquel que disminuye la incidencia de lesiones sin contacto. Fortalecimiento del core, es decir, fortalecimiento... ¿Qué significa lesiones sin contacto? O sea, lesiones sin contacto, el ejemplo más claro es la lesión que tuvo Ronald Acuña Jr. Corriendo entre segunda y tercera, no hubo choque, no hubo un contacto, no chocó con ningún jugador, no chocó con la barda, no fue un slide, él mismo corriendo. Eso no es producto de un trauma. Correctamente, no es producto de un trauma, sino es producto de un movimiento involuntario o voluntario en el cual no hay un choque o un trauma. Esas son lesiones sin contacto. ¿Ok? Fortalecimiento del core, disminuye la incidencia de las lesiones de la ingle o groin, aductores y cuádriceps y del hamstring. ¿Ok? Y el multi-intervention, que son aquellos ejercicios en los cuales tú combinas todo esto, stretching, eccentric training, core strengthening y ejercicios de agilidad y coordinación. Todo esto debe ser, como ya siempre hemos dicho desde que iniciamos este proyecto y este plan de Lead Emo Wellness, estamos aquí contigo en el 2023, individualizado. El plan de fortalecimiento de stretching no es igual para un pitcher que para un jugador de campo. No es igual para un catcher que para un shortstop. No es igual para un shortstop que para un jardinero. No es igual para un jugador de poder que para un jugador de velocidad. ¿Okay? Todo debe ser individualizado y supervisado por un physical training y un health coach o un equipo médico que debe estar detrás de ti en todo momento. A esto le vamos a sumar la nutrición y la hidratación. ¿Por qué? Cuando hay pérdida de electrolitos, cuando hay deshidratación, y lo hemos hablado en programas previos, ¿okay? Los factores nutricionales son factores nutricionales adversos, aumentan el riesgo de lesiones musculares. Sí. Wow, interesante todos estos conceptos. Y me llama mucho la atención porque inclusive cuando volvemos a ver este tipo de programa de prevención, y vemos todos estos pasos que deben cumplir los jugadores para evitar todas estas cosas. No es un tema de que si tú haces esto
no te va a pasar nada, o sea, nada está garantizado. Exactamente. Pero está comprobado de que si tú haces De que esto, funciona. funciona. Vas a disminuir la probabilidad de lesiones, vas a asegurarte una mayor longevidad. Y una cosa que es importante resaltar, todo esto lo ofrecen los training room de los equipos de Grandes Ligas, pero bajo un espacio limitado, porque estamos hablando de un roster de 25 personas. Y ahí es cuando viene ese extra que tiene que dar el jugador, ese compromiso que tiene que dar el jugador de buscar su equipo de trabajo para que este plan sea individualizado y se le dedique mayor tiempo, ¿ok? Para evitar este tipo de lesiones y para prolongar su vida útil en el juego. ¿Qué tantos jugadores hacen esto? ¿Qué tantos jugadores, según tú, es difícil obviamente cuantificarlo, pero para ti, o sea, y basado en tu experiencia, ¿qué tantos jugadores cumplen con esto, buscando prevenir lesiones en un, porque yo te diría que si es a simple vista, viéndolo desde como los toros de la barrera, yo no creo que muchos jugadores cumplan con completo con este tipo de programa cuando vemos tantas lesiones y lesiones recurrentes durante toda una temporada. Es difícil manejar una estadística, pero así suponiendo, y esto es una suposición, yo te diría que hay un 20-30% de jugadores que probablemente no cumplen a la medida este tipo de prevención de programas, más o menos. ¿Y por qué digo 20-30%? Porque esa es más o menos la incidencia de lesiones musculares en la Grandes Ligas. Entonces, tú puedes suponer que, que ese mismo porcentaje no está haciendo este plan de prevención, no está llevando a cabo este programa de fortalecimiento, no solo en el sprint training, esto es durante todo el año, como ya hemos hablado. Esto es todo. Cada programa y cada plan de prevención tiene unas etapas específicas durante el off-season, durante el sprint training y durante la temporada regular. Todas estas etapas se deberían llevar a cabo para mantener la salud del jugador. Claro, así es. Mira, estamos conversando en nuestro programa de Elite Diamond Wellness en el día de hoy sobre temas de prevención muscular, de lesiones musculares, cómo prevenirlas, cómo tener esa mentalidad sobre lesiones musculares y obviamente lo complejo de lo largo de una temporada. Aquí, pues bueno, dando ese tipo de recomendaciones a esos jugadores que enfrentan una temporada de Grandes Ligas tan larga y tan exigente. Vamos a tomar una pausa acá en Elite Diamond Wellness. Seguimos con más de este tema interesante, como siempre con el doctor Rafael Uzcategui Vargas, aquí en Elite Diamond Wellness en Diamante 23. No se vaya. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español. Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Seguimos acá en Elite Diamond Wellness en Diamante 23 hablando en este episodio sobre lesiones musculares, su prevención, su tratamiento, lo complejo y lo largo de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas y sobre todo cómo tratarlos hacia mitad de temporada. ¿Hay algo que tú en esta época de la temporada, cuál es tu mayor recomendación para los peloteros en esta época, independientemente que decidan descansar durante el día de Juego de Estrellas o un descanso obligado, porque no todo el mundo lo decide, sino que simplemente no vas? O inclusive para los que van al Juego de Estrellas. ¿Cuál es la recomendación para esos dos grupos de jugadores, los que van y los que no van,
y cómo tratar estos días a nivel de salud, de tantos cambios, etcétera. Cambios bien sea de apagar la máquina o de tener la máquina prendida al doble. Bueno, a aquellos que van, que han sido privilegiados de que vienen a asistir al Juego de Estrellas, la recomendación es cuidar su alimentación, evidentemente, ¿no? Cuidar la alimentación porque pueden ser días de excesos en cuanto a comida, en cuanto a licor. Por ejemplo, aquí en Texas hay mucho calor ahorita, eso, aun cuando el estadio es techado y tiene aire acondicionado. Sin embargo, cuidar la alimentación, cuidar los excesos en cuanto a la alimentación y la ingesta de alguna que otra bebida de licor, por un brindis o algo, cuidar mucho eso porque eso puede llevar a deshidratación y deshidratación puede conllevar riesgos para lesiones musculares. ¿Okay? Mantener este plan de prevención durante estos días. ¿Por qué? Porque te va a ayudar al stretching, te va a ayudar a mantener el tono muscular y evitar este tipo de lesiones. Eso para el Juego de las Estrellas. Aquellos que además hacen el Home Run Derby, bueno, ese está aún más difícil porque eso es un desempeño que sí hay un desgaste físico bastante importante. ¿Okay? Toman, ¿cuántos swing pueden tomar alguien que con más o menos que va en Home Run Derby? 80 turnos. Si lo tomas en turnos al bate, 80, sí. 100. No sé. Sí. ¿Cómo son las normas, León? Pues no la gente ni cuántas. Bueno, este año para el Home Run Derby son 3 minutos. Y básicamente tienes 3 minutos o 40 picheos. Bueno, 40 turnos al bate. Vamos a tomarlo por 40. 40, sí, 40. Y si vas avanzando, pues, y si avanzas a las 3 rondas, son más de 100, 120. 40 turnos al bate. En un juego tienes 4 turnos al bate. Promedio por juego. Son 10 días de juego en 3 minutos. Sí. Esa es la matemática. Claro. Estás tomando al bate en 3 minutos o 5 minutos, porque hay una pausa de 1 minuto, ¿no? ¿Ok? Es una pausa de hidratación, lo que usualmente tomas en 7 o 10 días de juego. Entonces, claro. Estos muchachos que van a competir en el Home Run Derby deben llevar su equipo de trabajo, deben hacer un stretching, una relajación, un tratamiento post Home Run Derby con su kinesiólogo, con su personal trainer, una hidratación muy buena. Y cuando ya regresen luego del martes, que tienen miércoles y jueves de descanso, evidentemente descansar. Un descanso absoluto. Ahí sí, apagar la máquina totalmente luego que aterricen en su casa. Sí, sí. Una logística bien complicada. Bueno, fíjate que mostrábamos un poquito, hablando un poquito de este programa de prevención, ¿qué significan estos? Eso era para mostrarles los gráficos de arriba, son los ejercicios de fortalecimiento del core. El core es el núcleo del cuerpo, donde está todo el abdomen, el tronco, digamos, del cuerpo. ¿Okay? Fortalecer el core es sumamente importante porque muchas lesiones musculares de rodilla y cadera se ha demostrado que se deben a una debilidad o fragilidad en el área del core, en tu núcleo, en tu tronco. Y el de abajo son los ejercicios de propiocepción o proprioception. Son esos ejercicios donde ves que se les da un balón medicinal, los cuales deben hacer ejercicio, con el balón medicinal de equilibrio y agilidad. Eso ayuda también a disminuir las lesiones musculares. Increíble con el tema de cómo el tipo de lesiones y cómo también todos estos procesos se ha comprobado que realmente bajan en la incidencia de lesiones y aumentan obviamente la productividad. Bueno, fíjate aquí que a mayor edad, aquí lo que vemos es que a mayor edad, mayor probabilidad de lesiones, ¿ok? A menos que usted tenga un plan de prevención de lesiones, ¿correcto? Fíjense, el color gris claro son aquellos atletas entre 16 y 21 años. El negro es entre el 22 y 30 años y los que son blancos son aquellos de mayores de 30 años. Las lesiones del hamstring son mucho más frecuentes entre los 22 y 30 años, muy cerca de aquellos mayores de 30 años. Las lesiones de cuádriceps, fíjense que están muy parejos en los grupos etarios, salvo los de mayores de 30 años un poquito por arriba. Las lesiones de cadera y groin, o cadera e ingle, hip and groin,
muy por encima, entre 22 y 30 años, y las lesiones del calf o pantorrilla son muy frecuentes en mayores de 30 años. Entonces, aquí vemos que si nosotros tenemos un plan de prevención de lesiones, un plan de prevención de tratamiento, un plan de fortalecimiento muscular, un plan de hidratación y nutrición adecuado, esto puede todo disminuir. Y al disminuir esto, ¿qué sucede? Mayor tiempo de juego y mayor longevidad. Porque no es una mentira que la edad es un obstáculo, pero eso es un obstáculo que se puede vencer. Ejemplos: LeBron James, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ángel Di María. ¿Okay? Se puede vencer ese tipo de lesiones. Béisbol, me voy con alguien de béisbol. Nolan Ryan, ¿hasta qué edad jugó Nolan Ryan? Sí. ¿A qué edad se retiró David Ortiz, Leonte? 30 y largos. 40 años. O sea, se puede vencer la longevidad. Sí. Si puedes contrarrestar los efectos. El término no es vencer la longevidad. Puedes contrarrestar los efectos de la vejez o de la longevidad, o tener una longevidad sana. Yo creo que también más allá de la longevidad sana es cómo es ese proceso o sea, qué tan exitoso es ese proceso que va entre los 33 y los 40 años. O sea, esa recta final, que para muchos, o sea, esa es la recta final para digamos, el 90% de los peloteros. ¿Ok? Y en esa recta es cómo tú llegas a esa recta final. Tú llegas a esa recta final después de los 33 años, de camino de salida. En caída libre, o en caída caída sostenida, progresiva y lenta. Correcto. O inclusive tomando un segundo aire. Sí, claro. Galarraga tomó un segundo aire, más o menos a esa edad. Sí. Y después de vencer un cáncer. Bueno, fíjate una cosa, que es un ejemplo también de esta temporada. Robinson Cano tiene 40 años. Robinson Cano está jugando en la Liga Mexicana de Béisbol esta temporada con los Diablos Rojos de México. ¿Ah? Es un equipo de Grandes Ligas, prácticamente, los Diablos Rojos. Yo tendría más interés ver a los Diablos Rojos que a los Atléticos de Oakland. No, claro, no hay o sea, a nivel de preparación física, no hay ninguna diferencia en la preparación que tiene que tener Robinson Cano estando con los Diablos Rojos o estando con los Yankees. Exacto. No hay ninguna. O sea, no es que tú vas a decir, no es que el pelotero va a decir, es que yo no me voy a preparar, porque es que las lesiones son iguales en el terreno de juego. Vas a correr, vas a dar el todo. O sea, y la Liga Mexicana. No haya tantos lanzadores élite en la liga, no tiene nada que ver con tu propia preparación. Okay, correcto. Está bateando 457. Wow. Debería estar en Grandes Ligas. Debería estar en Grandes Ligas. Eso se puede traducir más o menos, si traspolas esos números a Grandes Ligas, pudiera ser que 280, 300 de averaje. Quítale 150. Batería 300. Wow. O sea, entonces es cómo tú enfrentas esa curva que viene de caída. Por eso que la misión, por ejemplo, la misión de Elite Diamond Wellness es brindar asesoría integral en salud, health coaching, nutrición, manejo comunicacional y adaptación cultural a jugadores de béisbol profesional de origen hispano en los Estados Unidos. Y en Elite Diamond Wellness nos comprometemos a potenciar el rendimiento deportivo, asegurando la adaptación armoniosa a la cultura estadounidense, preservando y celebrando la identidad cultural única del pelotero. En este sentido, ¿cuál es tu visión de proporcionar longevidad a través de este concepto? Cambiar paradigmas, Leonte. Tenemos que sacarnos de la cabeza la industria. A medida que logremos penetrar más el mercado, vamos a cambiar paradigmas no solo en el jugador hispano, sino en la industria como tal. Y bueno, la gente dirá, pero bueno, Rafael y Leonte piensan en grande. Bueno, sí, porque no es posible que los jugadores y la industria vea ya un jugador veterano viejo, alguien que tiene 30 años.
No. Esos paradigmas hay que cambiarlos. Y el ejemplo lo acabas de dar ahorita con Robinson Cano, por ejemplo. Tiene 40 años, 41 años, y mira cómo está rindiendo. Albert Pujols, a qué edad se retiró y bateando, todavía en un estado, obviamente ya estaba muy desgastado, muchas lesiones, pero terminó jugando, bateando, o sea, siendo... Bueno, si no, no hubiese llegado a 700 honrones. Sí, siendo un bateador temible para los lanzadores. Todavía, hasta el último turno, los lanzadores lo respetaban y no querían pasarle nada por ahí cerca porque sabían que no podían descuidarse. Entonces, esos paradigmas hay que cambiarlo. El bienestar, la longevidad. 30 años sigue siendo joven y tú tienes que preparar tu declive para que ese declive no sea una caída pronunciada, sino que sea progresivo y que el juego o la industria no te diga cuándo tú te tienes que ir, sino que tú digas, ya es el momento que yo me quiero ir. Esos son los paradigmas que tenemos que cambiar y estamos dispuestos a hacerlo a través de Elite Diamond Wellness. Y no solo es que cuando yo estoy dispuesto a irme, es que cuando yo me vaya, ¿cómo me voy? ¿En qué condición económica me voy? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy dejando como imagen pública? Correcto. Y cómo el público percibe no solo mi carrera, sino cómo enfrento yo esta segunda etapa de mi vida en base a lo que coseché. O sea, cómo soy visto para poder enfrentar una segunda etapa. Porque no solo es una cuestión de dinero, no solo es una cuestión de salud, una cuestión también de cómo soy visto. Mira, el legado que dejas. El legado que dejas como jugador hispano a toda la comunidad, que enorgulleces y enalteces a tu bandera mexicana, puertorriqueña, dominicana, colombiana, venezolana, es ese legado que tú dejas de toda esa gente que te sigue y quieras o no, eres una imagen que la gente te va a seguir, que los muchachos jóvenes o las generaciones que te siguen van a seguir tu ejemplo, porque así ha pasado y así pasa en todas las profesiones, pero así pasa también en el béisbol, generación tras generación. Se fijan en quién abrió esta puerta para mí, qué hizo esta persona que me permite estar a mí aquí y que a mí con mi cultura hispana me permiten estar en esta industria. Sí. Fíjate que esta semana me comentaban de un caso, obviamente no puedo mencionarlo, pelotero bien conocido. Este tipo de casos de peloteros que han recibido grandes sumas de dinero en un contrato y que de pronto no rindieron. Fueron despedidos, pero se hicieron de un contrato muy lucrativo. ¿Ok? Ese tipo de contratos que te da prácticamente para vivir toda la vida. Y pues bueno, el pelotero apenas a sus 31 años dijo, bueno, si ya a mí me votaron, ¿para qué yo voy a seguir intentando continuar mi carrera en otros lados, en otros lugares, en otras partes, si ahí está el dinero? O sea, más o menos ¿para qué? Y básicamente en los últimos años, este caso de este pelotero es que tanto su dinero ha ido mermando progresivamente, la imagen del pelotero está totalmente destruida. O sea, no es un pelotero que prácticamente uno no es ese jugador que tiene una imagen favorable, positiva en los fanáticos por todas las razones que acompañaron su declive, lesiones, la falta de trabajo, la falta de interés por parte de los equipos, etcétera. Prácticamente el jugador entra en periodos de depresión porque se siente de que puedes tener mucho dinero, puedes tener en cierta forma una comodidad económica, pero no consigues finalmente cómo encaminar todas esas cosas que conseguiste y cosechaste. Y mientras tanto, surgen otros problemas sociales,
psicológicos como alcoholismo, depresión, bueno, todas estas cosas. Eso suele suceder mucho en el deporte profesional. Suele suceder. Sí, creo que ya las revisamos en programas pasados, ¿no? Hay unas estadísticas que creo que el 20 o 30% de los jugadores profesionales, no solo béisbol, todos, luego de retirarse se declaran en bancarrota, ¿correcto? Hay como un 20 o un 30%. Correcto. Hay un término que usábamos en medicina cuando operamos, que desde el momento de la incisión, cuando tú vas a hacer la primera incisión o abres, pasas el cuchillo para abrir, para operar, tú tienes que decir, voy a preparar la salida. O sea, tu incisión de entrada tienes que hacerla tan perfecta que cuando ya termine la cirugía y vayas a suturar para terminar la cirugía, no te sea difícil esa sutura. ¿Qué quiero decir con esto? Uno tiene que preparar la salida y el jugador tiene que preparar su retiro. Claro, porque no hay nada más seguro, no hay nada más seguro. Lo más seguro que tiene un jugador cuando firma un contrato es que se va a retirar. Exactamente. Entonces tiene que preparar un retiro. Si usted quiere un retiro en una isla paradisíaca, bueno, financieramente y psicológicamente, prepárese para eso. Si usted quiere un retiro en su pueblo natal, prepárese financieramente y psicológicamente para eso. Y si usted quiere un retiro como empresario, también hay que prepararse. Siempre hay que prepararse porque ese grifo de dinero, cuando ese contrato termina, se cierra, y se cierra y se cierra. Se cerró. Sí, cerró. Y después no entra más. Y no entra más. Y otra cosa que hablamos siempre con los jugadores hispanos. Y por cierto, esta semana se hizo público también en noticias, se hizo público en la República Dominicana el caso de un lanzador dominicano, evitamos también su nombre, lanzador dominicano que lo consiguieron prácticamente como por diosero en el piso. Lamentable. Disculpa, se me fue la idea. Siempre se le dice a los jugadores, o siempre hemos conversado con los jugadores hispanos, para ellos es un honor alcanzar los 10 años como jugador activo en las Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque ese es el honor, porque además de que es un honor de mantenerse 10 años, es el punto de quiebre para alcanzar la tan ansiada pensión de la Major League Baseball. ¿Okay? Que es lo que te permite una jubilación, independientemente de los millones o no millones que hayas hecho, pero te permite, porque esos millones se acaban. O sea, la gente tiene que entender que eso te entra y si tú no lo sabes administrar, se acaba. Y para que la gente que nos ve, usted quiere saber en qué país se va el dinero rápido, aquí en los Estados Unidos. Sí, así es. Aquí se va el dinero. Entonces, la idea es salud. ¿Cómo logras esos 10 años? Además del rendimiento, pero el rendimiento tú lo vas a ofrecer si tienes salud. Y eso es lo que brindamos en Elite Diamond Wellness, la longevidad, para que tú alcances ese número mágico de los 10 años. Ese es un número mágico. Esa es una meta que todos nuestros jugadores hispanos se proponen, alcanzar una pensión de los 10 años. Que en algún punto deberíamos hacer un programa cuando no es de salud, Leonte, para que la gente entienda cuál es el concepto o el trasfondo de esa pensión de las Grandes Ligas. Sí. Vamos a planificar eso. Bueno, llegamos al final de nuestro espacio en el día de hoy. Obviamente, Rafa, agradeciéndote por el tiempo, agradeciéndoles a todos ustedes por su atención. Recuerden seguirnos a través de todas las... Leonte, disculpa que te interrumpa. Creo que había una lámina más sobre el Elite Diamond Wellness, ¿o no tuve chance de montarla? No, esa no. Ok. No, está bien. Era bueno, para la gente, básicamente era una lámina que es lo que buscamos en el Elite Diamond Wellness, además de lo que yo estoy viendo en la misión, es la longevidad. ¿Y cuáles son las herramientas para alcanzar esa longevidad? Longevidad es igual a salud física, salud emocional, salud nutricional y salud comunicacional. Si usted consigue el balance y el equilibrio entre estas 4 herramientas, entre estos 4, es una mesa. Si las 4 patas de esta mesa están en balance, en equilibrio, usted no va a cojear y usted como jugador va a alcanzar la longevidad, poniendo como punto de partida los 10 años. Ya después que alcance los 10 años, se plantean otras metas.
Hall of Fame, Cooperstown, Hall of Fame de su propio equipo, etcétera. Pero poniendo como una meta el alcanzar esos 10 años es la longevidad y necesita estar en equilibrio estas 4 herramientas: la salud física, la salud emocional, la salud nutricional y la salud comunicacional. Las 4 son clave, porque esto es una industria extremadamente exigente y por lo menos en mi experiencia, León, te dame tu opinión, creo que con el paso de los años la industria del béisbol cada vez se pone más difícil y más competitiva, porque cada vez se corporatiza menos, se corporativiza más, perdón. Cada vez hay menos corazón y más corporación. Correctamente. Sí es. Ese es tremendo mensaje. Así que bueno, con ese mensaje nosotros llegamos al final de este episodio de Elite Diamond Wellness, agradeciéndole su atención. Obviamente a través de Diamante 23 Oficial en todas las redes sociales, también a través de toda la plataforma que nos en toda la colección de videos de Elite Diamond Wellness, aquí también disponible en Diamante 23 en Roku, en la plataforma de streaming Roku, en la aplicación de Roku, y también toda la plataforma de Diamante 23 en Spotify y en las plataformas de televisión, junto con nuestros aliados de Sports Max Now. Así que bueno, Rafa, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias, Leonte. Gracias a todos.